Buenos días. En el día de hoy vamos a hablar de la metafísica de Aristóteles. Metafísica significaba más allá de lo físico. Aristóteles lo definía o lo llamaba también la filosofía primera para diferenciarla de las otras ciencias, ya que las otras ciencias miraban las cosas en una forma concreta. El ente lo miraban desde una perspectiva particular, mientras que la metafísica estudiaba las cosas desde un punto de vista universal, es decir, del ser en cuanto al ser de las cosas, de lo que es en tanto que algo es. El objetivo de la metafísica es estudiar el ser, o sea, estudiar el hecho de existir de las cosas. Por esto la metafísica se inclina o se convierte en una ontología, porque la ontología es el estudio del ser. Otro tema que Aristóteles va a tratar en su metafísica será el estudio de los principios propios de todo cuanto existe. Por lo tanto, la pregunta de la metafísica es ¿qué es el ser? Aristóteles decía que el ser era análogo y que, o sea, porque todas las cosas son y los que existen son modos de ser de esas cosas, y esos modos de ser de esas diferentes cosas se van a referir siempre a un ser principal. Y este ser principal, propiamente dicho, es del cual se van a derivar todos estos modos de ser. Y este ser principal Aristóteles lo llamó sustancia y a los modos los llamó accidente. Por lo tanto, el ser se inclina, el ser se inclina a la sustancia, y los accidentes los podemos definir como aquello que existe en la sustancia y no puede vivir en una forma independiente, mientras que la sustancia sí puede existir por sí solo. Aristóteles también habla de las categorías generales, el cual era un fundamento que se necesitaba para poder llegar a cabo, para poder llegar a tener una buena conclusión. Entre esta nueva categoría podemos mencionar cantidad, cualidad, tiempo, relación, lugar, posición, estado y pasión. Para Aristóteles, la sustancia es o será sin duda cada individuo en concreto, es decir, cada cosa concretamente es lo realmente real. Como segundo punto importante, a través de la metafísica trata de explicar el acto y la potencia. Es la forma como Aristóteles trataba de explicar el cambio. Este punto es muy importante porque Platón no hace referencia en su filosofía sobre el cambio y su devenir. En cambio, Aristóteles explicaba que la sustancia era lo realmente real porque tenía una visión análoga del ser. Es por eso por lo que puede añadir un tercer modo de ser, y ese tercer modo es el ser en potencia, y así puede afirmar que el cambio es el paso del ser en potencia al ser en acto. Para esto Aristóteles pone varios ejemplos para que podamos entender en una forma más fácil lo que él trataba de decir en su metafísica. Tenemos el ejemplo de la semilla, en donde reconocemos que la semilla es ser en potencia, pero si tú la riegas y le prestas los cuidados, tiene la posibilidad de cambio o proceso hasta convertirse en un árbol. Eso es lo que Aristóteles define como cambio, o por ejemplo, una piedra convertirse en una escultura. Este cambio es el paso del ser en potencia al ser en acto. Él nos dice que en toda sustancia hay un ser en acto, y en esa cosa, en un momento presente, tiene un ser en potencia que puede llegar a ser. Es decir, el cambio llega cuando lo que pueda llegar a ser sea. Él ponía también el ejemplo del niño. El niño cuando nace es diferente a cuando la persona ya se convierte en adulta. ¿Por qué? Porque cuando el niño nace, para poder convertirse en adulto necesita tener un cambio al cual se refiere Aristóteles. Otra concepción del cambio se denomina finalista o teleológica, porque tiende a un fin esta teoría, ya que toda sustancia tiene como fin actualizar su potencializar. Perdón que se me
se me, se me vuela. Otro de los puntos que se estudia en la metafísica son los primeros principios de todo lo real. Los primeros principios de todo lo real se divide en el principio de no contradicción. O sea que parte de la base que no podríamos hacer ciencia a nuestro razonamiento o pensamiento si no estuviéramos dotados de una coherencia lógica. Es decir, no podríamos negar y afirmar un enunciado al mismo tiempo. O sea, sería algo imposible. También parte de otro principio que sería el principio de identidad. Viendo que las ciencias hacen afirmaciones necesarias sobre las cosas, este no sería posible sin este principio, ya que es imposible que una cosa sea y no lo sea al mismo tiempo. Por eso podemos decir que todas las ciencias se basan en estos principios. Además, Aristóteles también decía de que la metafísica iba a ser, como ciencia, iba a ser fuertemente cuestionada, ya que es la encargada de denunciar las más firmes investigaciones o principios de todas las cosas. Este es un tema bastante complejo, que para poder entenderlo hay que leerse el libro desde el capítulo 1 hasta el último. Bueno, este es mi aporte en la ponencia sobre la metafísica de Aristóteles. Muchas gracias y que Dios me lo bendiga.